Vale. ¿Tú Muy si bien, tienes pues algo vamos a que... empezar. Sí, sí, ¿Os sí. parece bien? ¿Empezamos? Pues bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar en esta sesión de hoy de la Comunidad en Español. La sesión de hoy va por título Aplicación de diseño generativo dentro del diseño y nos la va a ofrecer el experto Luis Rodríguez. Así que Luis, te doy la palabra para que puedas empezar con la sesión. Saludamos a todos los que nos seguís desde Zoom, también LinkedIn Live. La grabación estará disponible a partir de mañana, como es habitual. Y si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en el chat o en el foro de la comunidad. Así que ya te cedo la palabra, Luis, para que puedas empezar. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Espero que aquellos que están en LinkedIn puedan dejarnos los comentarios y después podamos responderles. El foro en el cual se encuentra todo este hilo de webinars, porque al final al final lo que buscamos es como dar esa educación de qué es lo que se puede hacer con Dynamo y en este caso con el diseño generativo. Entonces, esta es una sesión que va justamente construida de las sesiones anteriores. Entonces, no voy a abordar tantos temas básicos, pero igual es para cualquiera que esté interesado en el diseño generativo. Cambié un poco la perspectiva para darles un caso práctico de cómo se hace el diseño generativo y es algo que estuve realizando durante mi maestría. Entonces, el nombre cambia un poco a comparación de como lo habían visto en las redes sociales, pero la intención justamente es enseñarles cómo pueden ustedes o cuáles son esos pasos que se pueden hacer, en este caso ya sea ustedes o con la ayuda de un consultor para poder llegar a aplicar el diseño generativo dentro de la fase de proyecto, la fase de diseño. Entonces, solo como recordatorio tenemos la declaración de Autodesk y para aquellos que nos siguen dentro de Zoom, pueden participar. Les recomendamos que desactiven su audio para que no haya ninguna interrupción. Si quieren hacer un comentario y sobre todo en la parte final, pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono y dentro del apartado de preguntas, colocar las preguntas que quieran realizar durante la sesión al final. Tenemos unos minutos para responder esas preguntas. Entonces, ustedes a lo largo de este webinar puede que tengan una pregunta en donde quieren que aborde más. Entonces, ustedes pueden ponerla ahí. Al finalizar vamos a responderla. Nos gustaría que interactuaran y que participaran aquellos que están en Zoom y aquellos que están en LinkedIn, déjenos también sus interacciones. Y en caso de que lleguen a perderse parte de esta sesión, va a ser grabada y va a ser publicada en las redes sociales, tanto de GetCon como de Autodesk España, y aparte va a estar en el hilo del foro de Autodesk. Entonces, sin más, vamos a dar un poco, eh, recordar un poco el tema otra vez de diseño generativo para aquellos que no pudieron acompañarnos en la sesión anterior. Y el diseño generativo nació dentro de la inteligencia artificial como una promesa que nosotros podíamos simular esa evolución de la naturaleza. Al final, por eso se llama generativo y es algo similar a ChatGPT. Al final estamos generando información, aunque este va un poco más en el tema de eh, la teoría de evolución de Darwin y de Wallace. Entonces, esto surgió a partir de la geometría computacional. Desde los años 60 ya existía, pero como no había los recursos, como lo que está pasando aquí en la inteligencia artificial ahora con todas estas inteligencias que han salido. Ya existían desde hace tiempo, pero estaban solamente cerrados a un grupo limitado de personas. Ahora lo que pasó es que se democratizó y entonces esto nos permite que tanto nosotros como usuarios, diseñadores, podamos tener acceso a estas herramientas superpotentes a un costo prácticamente bajo a comparación de inclusive 4 o 5 años, que eso solamente era para estudios de investigación y círculos académicos. Entonces, comenzamos desde lo básico. Tenemos el modelado 3D o el modelado normal.
que se llega a hacer con AutoCAD o que llegamos a hacer inclusive con Revit cuando no utilizamos familias que tengan esa opción de cambiar conforme a los parámetros que estamos indicando. Entonces, después de ahí viene el diseño paramétrico. Y justamente Revit, Civil 3D, InfraWorks y muchos software BIM utilizan eso como su punto de partida. Tienen componentes con parámetros que permiten modificar esos objetos, esos elementos basados en reglas que están estipuladas. Y después de eso, también existe la forma de hacerlo mediante la programación visual, que es en este caso, como lo estamos enfocando en estas sesiones, que es utilizar Dynamo, Grasshopper, eh, Generative Components, entre otros más, que son prácticamente herramientas de programación visual que permiten también hacer ese diseño paramétrico mediante reglas algorítmicas. Y después tenemos ese tema que va avanzando un poco más, que si bien ya aquí ya estamos hablando nuevamente de Dynamo, hay una diferencia entre el diseño paramétrico y el diseño computacional, porque aquí ya estamos metiendo reglas y algoritmos definidos por el usuario de una forma más avanzada que un diseño paramétrico sencillo. Y después de llegar al diseño computacional, ahora lo que hacemos es, ok, indicamos cuáles son esos objetivos que queremos lograr y nosotros no vamos por un diseño que tenemos pensado, sino es en base a las necesidades del proyecto, a la búsqueda por maximizar un resultado, por minimizar una pérdida, es como podemos obtener el resultado final. Entonces, vamos a hablar un poco del diseño paramétrico para entender sobre todo este tema, porque es una parte súper importante. Ahora, el tema de paramétrico, o por qué se llama diseño paramétrico, es para describir cómo nosotros utilizamos ese modelado procedural, procedimental, que significa que es en base a algunas reglas. Y estas reglas pueden aplicarse a elementos que cambian o a todo el modelo completo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un estadio y de su techo. Entonces, cada uno de estos elementos tiene parámetros que permiten hacer que tengan una longitud más larga o un radio de circunferencia diferente. Y al final, este elemento se vuelve paramétrico por todas las reglas que se establecieron dentro del algoritmo. En este caso, el ejemplo es con Grasshopper, pero pasa lo mismo con Dynamo. Entonces, la parte esencial del diseño es que generemos un esquema paramétrico para poder crear ese algoritmo. Entonces, aquí es nuevamente ir desde lo más, de lo general a lo particular. Ah, no todos vamos a tener las competencias para poder crear esos algoritmos, pero nosotros como diseñadores, como ingenieros, sí sabemos cuáles son las reglas que debemos de tomar en consideración para ese diseño. Y aquí ustedes, eh, con la ayuda de un consultor, pueden hacer el diseño paramétrico y en este caso el diseño generativo, ustedes aportando el esquema de qué es lo que buscan lograr. Y esto es y más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve un esquema paramétrico. Esto permite reducir esas incógnitas que tenemos al momento de crear estos algoritmos, ya que sabemos cuáles son esas reglas que vamos a tener y empezamos a cerrar esa variabilidad para poder simplificar la complejidad que podría llegar a tener el resolver este problema. Entonces, tenemos dos diferencias que hay que tomar en consideración. Por un lado, el diseño paramétrico y un poco metiéndonos también al diseño computacional, está basado en que colocamos esos parámetros y que hay variaciones dentro de la geometría que nosotros vamos manipulando manualmente. En este caso, aunque
haya un slider, aunque haya un número que nosotros podemos cambiar, nosotros lo estamos haciendo de forma manual. Eso significa que estamos haciéndolo de forma analógica y estamos tomando nuestra experiencia para optimizar la forma. Según nosotros entendemos cuál es la mejor forma, es como nosotros cerramos o colocamos los últimos parámetros. Y esto se basa en la reflexión de nuestro pensamiento, de nuestra experiencia. Si nosotros tenemos mucha experiencia en ese campo en específico, pues los resultados van a ser bastante buenos porque hemos hecho eso múltiples veces y la experiencia nos va a llevar a un resultado óptimo de forma muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando el problema no es tan simple, no es tan similar al que nosotros hacemos? Entonces ahí va a haber una discrepancia y va a haber un sesgo de información que puede afectar al diseño. Y eso es lo que llega a pasar, porque en realidad realmente un proyecto, cada proyecto de construcción es único, porque tenemos condiciones sociales, condiciones de sitio, condiciones de reglamento, condiciones del cliente que van a ir cambiando. Entonces, por mucha experiencia que llegamos a tener, nunca vamos a poder llegar a ese diseño óptimo de forma analógica. Va a ser muy complejo hacerlo porque tenemos un tiempo limitado para poder cerrar ese diseño conceptual y ese diseño detallado. ¿Qué pasa con el diseño generativo? Que este es un diseño combinatorio que utiliza limitaciones, que utiliza restricciones que son puestas en la computadora y lo que hace es que la computadora corre múltiples escenarios para poder llegar a obtener un resultado óptimo. Y aquí no nos estamos basando en la forma, sino estamos basando en la parte más profunda del problema. No estamos buscando resolver, por ejemplo, solamente un problema que sería la estética o que sería el área, sino que tratamos de resolver esas diferentes alternativas que nosotros le pongamos dentro del algoritmo. Entonces, vamos a buscar tener un equilibrio para resolver todas esas incógnitas que nosotros les estamos poniendo. Y entonces ahí ya se basa más en cómo podemos solucionar ese problema en vez de cómo reflexionamos en lo que existe o lo que se está creando. Ese es un cambio de paradigma bastante bueno y me gusta mucho porque eh, te ayuda a tener experiencia en menor tiempo, ya que corres más de 1000 escenarios, más de 100 escenarios y entonces empiezas a crear tu propio criterio basándote en los resultados y decir, ok, si le pongo más altura, vamos a tener este comportamiento, vamos a tener esta condicionante, se va a afectar de esta forma. Y ese tiempo, esa reflexión que te hubiera tomado a llevar con 7, con 8 proyectos o 9 o 10 iteraciones, se reduce bastante, ya que dentro de un mismo estudio estás viendo cómo se afecta y no tienes que esperar a que se resuelva o a que modifiques el problema para poder ver cómo se afecta la variable. Y eso me gusta bastante porque nos da esa super habilidad de poder aprender más rápido en el área de diseño, en el área de optimización, porque ya no estamos sesgados solamente a la experiencia, sino estamos viendo cómo todas estas variantes afectan nuestro problema. Y entonces tenemos esta parte que es imaginar que dentro de esta forma de diseñar, nosotros estamos teniendo un árbol y con el árbol me refiero a que tenemos que alimentar a las raíces con buenos datos. Y esos datos se van a ir a resolver dentro de una máquina de computación. Y esa máquina de computación nos va a dar diferentes resultados, que serían los frutos. En este caso, si los datos de entrada son buenos, a los frutos van a ser buenos. Si los resultados o la identificación del problema no está hecho correctamente, obviamente vas a tener frutos malos. Es lo básico de cualquier cosa. Garbage in, garbage out, es como dice un término americano. Si entra basura, va a salir basura. No puedes buscar obtener un resultado bueno de algo malo. Y al final, ese es el enfoque que utiliza el diseño generativo, que
nosotros definimos cuáles son esos objetivos para lograr el diseño. El ordenador nos ayuda a explorar todas esas soluciones dentro del espacio de diseño y generamos múltiples opciones de diseño, no solo una. Entonces, a partir de tener esta computación, vamos a poder ver cuáles son los cambios que se están teniendo y en este caso poder elegir el mejor dependiendo de las necesidades del proyecto y de lo que busca el cliente. Aquí tenemos justamente un video que es de Marco Vidali, de Rizoma de hace unos años, que explica esto de forma bastante sencilla con un ejemplo de un cubo. Ah, no, perdón, este es el de diseño generativo. Ok, vale, perdón, pausé el video sin querer. Vale, me comentan que el audio no se escuchaba, pero al final lo que comentaba era justamente lo que estaba diciendo acerca del diseño generativo y las opciones que nos permite poder llegar a tener, ¿no? Entonces, podemos llegar a buscar una forma que ni siquiera estaba pensada para nosotros como resultado del resultado más óptimo. Y esto es basado en que no estamos buscando resolver el problema basándonos solamente en la forma, sino en la eficiencia, en este caso la eficiencia estructural que podría aportar esa solución con el menor peso o en este caso los menores recursos posibles. O sea, cuánto material necesitábamos y en este caso lo que se hizo es buscar minimizar el material, maximizando la eficiencia estructural y es como obtuvieron esa forma de la silla que de forma tradicional nosotros no hubiéramos pensado o hubiera sido muy difícil llegar a esa conclusión porque estamos sesgados en cuanto a ciertos aspectos del diseño, porque fue la forma en cómo nos educaron. Entonces, el diseño generativo lo que hace es que nos cambia justamente esa forma de pensar. Y aquí ahora sí viene el ejemplo que les decía acerca de un caso bastante burdo, pero yo creo que es para poner más fácil el contexto de cómo el diseño generativo llega a ese resultado. Entonces aquí tenemos un ejemplo básico. Se quiere llegar
a obtener una bebida con estas características o esto es hacia donde queremos tirar, ¿no? Entonces queremos llegar a tener diferentes objetivos, entre eso es que cumplamos con las calorías, que cumplamos con los carbohidratos y que cumplamos con las azúcares en este caso para que tenga un sabor adecuado, ¿no? Esa es la forma intrínseca en la que nosotros estamos dando. Entonces, tenemos tres restricciones, por así, o tres objetivos. Vamos a buscar maximizar esos objetivos para poder llegar en este caso, al elemento deseado. Tenemos tres elementos, cuatro elementos que tienen a su vez cinco variables cada uno. ¿Qué pasa con esto? Que cada uno de esos elementos llega o tendría que llegar a multiplicarse y a causar diferentes escenarios. ¿Qué es lo que pasa cuando no sabemos cerrar esas soluciones? Que se van haciendo exponenciales y obviamente van a ser muy difíciles de resolver o va a tardar la computadora mucho tiempo en resolver. Entonces es por eso sumamente importante que sepamos cerrar cuáles son esas variables que queremos considerar dentro del diseño generativo. Entonces ahí como ejemplo dieron que solamente con esas consideraciones estaban saliendo más de a 20 trillones, creo, si no me equivoco, de resultados posibles. Es 20 factorial. Entonces, ese 20 factorial, imagínense cuánto tiempo tardaría en computar, aunque ahora ya tenemos computadoras que tienen bastante poder. En muchas ocasiones, si el problema no está bien colocado, pues inclusive ese estudio podría ser desechado porque no se considera que podría haber fallado. Entonces, ¿qué es lo que implica ese diseño generativo? Tenemos primero, obviamente, como dice su nombre, que generar diferentes opciones. Aquí se parece un poco al diseño paramétrico porque estamos pensando cuáles son esas restricciones que vamos a tener y vamos a especificar cuáles son los parámetros que nosotros queremos que sean afectados. Después de eso, en este caso, el motor de generación va a analizar los diferentes resultados de la primera creación y los va a evaluar tomando en consideración cuáles son los parámetros que nosotros indicamos que podrían darnos un mejor resultado. Aquí nosotros, con base a la experiencia, vamos a decir, ok, yo quiero, por ejemplo, que si estamos hablando de una ventana, que tenga como restricción que no puede ser mayor a 1,80 por ejemplo, ¿no? De altura. Que el área óptima me gustaría que fuera a lo mejor, eh, no sé, 2,5 metros cuadrados. Entonces, a partir de eso, estoy metiendo restricciones y cada una de estas opciones que se acerca a los 2,5 va a tener una mejor calificación y cada una de ellas que se exceda de el 1,80 va a ser evaluada con una calificación menor, porque obviamente no cumple los objetivos que nosotros estamos poniendo. Y a partir de obtener los mejores resultados, va a haber una evolución. Por eso está diciendo que se basa en estudios evolutivos de Darwin y de Wallace, porque lo que hace es a partir de estos resultados, de los mejores resultados que tenemos dados por la configuración que colocamos, va a crearse nuevos hijos. Entonces van a competir los padres contra los hijos y va a haber una diferente población que va a ser reevaluada y una vez que se termine toda esa opción que nosotros le demos de generaciones, vamos a tener los resultados finales, que es ahí donde nosotros vamos a tener que explorar cuáles son los diseños que podrían realmente aplicar a nuestro proyecto basado en las necesidades del cliente o inclusive cosas que sean lógicas, porque inclusive puede que haya resultados que sean muy óptimos, pero no son construibles, por ejemplo. Entonces ahí es donde ya el criterio del diseñador toma bastante eh, interés y sobre todo relevancia sobre cómo el diseño generativo puede ser aplicado de forma correcta. Entonces, si lo ponemos desde nuestra perspectiva, tenemos que identificar cuál es el problema. Y esto va a decir, ok, cuáles son los parámetros que queremos tener, qué es lo que queremos maximizar, qué es lo que queremos minimizar
¿Cuáles son esos objetivos que queremos lograr? ¿Es un solo objetivo? ¿Son dos objetivos? ¿Es multiobjetivo? ¿Es solamente con un objetivo? Tenemos que revisar que antes de correr en este caso, la cantidad de operaciones, tenemos que revisar que nuestro diseño paramétrico esté correcto y que no se rompa. Y una vez que esté hecho este diseño generativo, tenemos que interpretar esos resultados. Y al final se vuelve una combinación y nosotros somos el copiloto del diseño, ya que estamos entendiendo cuáles son esos resultados y obviamente nosotros estamos dando esa información de entrada a la computadora. Y al final va a haber veces que nuestro criterio no es correcto, entonces vamos a tener que volver a comenzar a reiterar el proceso. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un caso práctico de Autodesk en donde tenían diferentes objetivos. Si se fijan ahí, tenemos abajo en el GIF, tenemos 3 a 6 objetivos que quieren lograr. Y, y el objetivo es que en la media el ranking sea mayor, pero obviamente va a haber, eh, en este caso, objetivos que tengan una mayor jerarquía sobre otros. Entonces ahí es donde va a pesar un poco más y donde el criterio, tanto del cliente como del diseñador, va a decidir cuál es esa frontera de Pareto que se va a tomar en consideración. Y aquí tenemos un ejemplo de un flujo de diseño generativo que justamente estuve aplicando dentro de mi maestría y dentro de mi tesis. Entonces aquí tenemos que el diseño generativo tiene 3 etapas. Tenemos el diseño en su pre-etapa, que es, ok, vamos a decir cuál es la visión, qué es lo que nosotros buscamos obtener este diseño generativo, cuál es el problema realmente que vamos a obtener, ¿no? Aquí lo podemos hacer y de hecho lo hice utilizando 5 veces por qué, de una herramienta de Link Construction, para realmente identificar cuál era el problema que se buscaba resolver. Y a partir de ahí, empezar a poner esas restricciones, hasta dónde podemos ir, para poder crear el problema dentro de un diseño paramétrico. Para eso necesitaba un esquema paramétrico, para poder simplificar la forma en cómo lo tendría que realizar, en este caso, cómo el algoritmo tendría que funcionar, cuáles eran sus restricciones. Y a partir de ahí ponemos esos criterios dimensionales, cuáles son esos objetivos que queremos lograr. Y tenemos diferentes formas de optimización, entonces tenemos que seleccionar una forma de optimización. En este caso buscamos maximizar, buscamos minimizar, buscamos penalizar, buscamos un diseño similar, buscamos aleatoriedad. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál va a ser la forma en que nosotros optimicemos este problema? Y después tenemos que vamos a agregar esa dimensionalidad a ese problema, de cuántas dimensiones estamos diciendo que el problema va a ser. Si solamente tenemos un objetivo, va a ser unidimensional. Si tenemos 3 objetivos, va a ser tridimensional y puede ser n-dimensional. En este caso, el de Autodesk era de 6 dimensiones porque había diferentes objetivos que se querían lograr. Y a partir de ahí, vamos al diseño generativo, que es, ok, vamos a indicar cuánto, cuánta población, cuántos resultados iniciales quiero correr dentro de mi estudio. Y esto va a depender del tiempo, de la complejidad del problema y en este caso, de las restricciones que llega a tener. Puede ser una población de 15 elementos, de 20, de 30, de 100, de 200. Va a depender obviamente de los recursos que tengamos. Y después colocamos en este caso, el fitness del individuo, que es un término un poco ya más técnico, que son parámetros que van a hacer que haya variabilidad dentro de la mutación, dentro de la evolución que existe en el momento de que estamos creando este diseño generativo. Como les había dicho, tenemos una población inicial que podrían ser 15 o 20, pero esa después se va a reducir a 5 o a 4, que son los que obtienen el mejor resultado.
Y después de eso va a volver a evolucionar creando eh, ese producto cruz entre esos 5 o 4 para volver a obtener esos resultados. Por ejemplo, ahí va a tener solamente 5 padres y esos 5 padres tienen que volver a sacar esas 20 generaciones. Y de esas 20 generaciones, otra vez van a quedar 5 y esas van a ir evolucionando. Entonces vamos a indicar dentro del problema cuántas veces queremos que se genere este problema y esto va a depender de qué tan refinado, qué tan complejo sea el problema para poder indicar eso. Al final es un problema iterativo que vamos a ir resolviendo, no va a ser algo que se resuelva a la primera. Entonces, aquí es donde dice, ok, satisface el número de generaciones. Si lo satisface, pues nos vamos directamente a ver los resultados en el Pareto de Frontier. Si no, hay que volver a configurar todos estos temas y sobre todo ver cuál es el problema. A lo mejor estoy poniendo muy poca población y estoy haciendo que sea un sesgo de información porque lo estoy cerrando a un solo sitio. Tengo que ampliar el número de población. A lo mejor estoy colocando números dentro de la configuración que están cerrando hacia una evolución que solamente va dirigido hacia un lado y eso es lo que se tiene que revisar dentro del diseño generativo. Y después, obviamente, tenemos un grupo de resultados y ese grupo de resultados tenemos que evaluarlo con nuestro criterio de diseño, cómo nos va a estar mejorando. Entonces aquí, para poder entenderlo de una forma más práctica, tengo un pedazo del proyecto que hice para explicar cómo es este proceso del diseño generativo. Entonces, esto que ven aquí es un diagrama de flujo bastante sencillo y este de acá es un diagrama IDEF-OFF que se hace justamente en el proceso de reingeniería de diseño. Y lo que hace es que tenemos tenemos entradas, tenemos mecanismos y tenemos herramientas. En este caso, para entender un poco cuáles son los recursos que necesitamos es bastante sencillo, porque decimos, ok, por ejemplo, para hacer la forma paramétrica, necesito saber cuáles son estas imágenes porque partimos ya de un problema similar o de un problema que queríamos ver cómo podría solucionarse de otra forma. En este caso, de entrada teníamos las imágenes del proyecto, teníamos la información del proyecto y la información del consultor que nos estaba dando. Dentro de los recursos y dentro de las herramientas teníamos que íbamos a utilizar herramientas de programación visual, íbamos a tener a mentores dedicados al diseño computacional y obviamente iba a haber un diseñador computacional para hacerlo. Y teníamos como, en este caso, como mecanismos, como pudiéramos obtener la forma paramétrica, que teníamos que crear un esquema paramétrico y que teníamos que poner restricciones iniciales para que al final tuviéramos el algoritmo y tuviéramos esas variables para el diseño paramétrico. Y obviamente, a partir de ahí, teníamos que evaluar la malla para ver si era buena o no era buena, sobre todo porque este iba dedicado más a un pseudocálculo estructural, entonces eso era sumamente importante. Entonces aquí tienen un ejemplo de cómo luce un esquema paramétrico, que este es el punto de partida, este es el ejemplo, este es el problema el cual buscábamos resolver, entonces tenemos diferentes restricciones. En este caso, aquí ya estamos pensando en cómo lo vamos a resolver desde el punto de vista de el, el diseñador. Ok, entonces, al final esto se convierte en un rectángulo, ¿no? Es bastante, buscamos la fórmula más sencilla, que es, ok, este es un rectángulo y este rectángulo a su vez tiene fillets, tiene eh, sus caras, las tiene redondeadas. Entonces tenemos que controlar ese redondeo de caras y esa es una restricción que tenemos que considerar. Tenemos variables tanto en la altura como en el ancho y en el largo. Y justamente aquí están los parámetros y las variables que estamos indicando. Entonces tenemos rectángulo 1, que es el rectángulo más chico de aquí, que tenemos una longitud A, que debe de ser fija o puede ser variable. Aquí todavía, como es un esquema paramétrico, todavía no estamos restringiendo esa variabilidad, porque al principio lo que queremos es como hacer una
a pseudo optimización de cuántas variables vamos a necesitar. Y de igual manera, la longitud en B, luego podemos tener una variabilidad de X, y en este caso va a depender. Luego tenemos el CP1. El CP1, si no me equivoco, era este de aquí. No lo alcanzo a ver bien. Y de igual manera con el rectángulo 2, rectángulo 3. Luego teníamos esto era en cuanto a planta, pero en cuanto a elevación, teníamos las olas. Y aquí teníamos justamente la ola 1, la ola 2, la ola 3 y el general. Porque en este caso, si se fijan, hay variabilidad de olas. Las olas no son continuas, tienen diferentes configuraciones. Entonces aquí buscamos de entrada simplificar cuántas olas íbamos a tener para poder resolver el problema. También no para no hacerlo tan complejo. Aquí tenemos justamente esta información que se ve bastante más sencilla. Aquí tenemos el diseño paramétrico de forma finalizada, pero bueno, vamos a seguir más adelante para que entiendan un poco esto. Entonces, al final tenemos el diseño paramétrico, que este fue primero ver que funcionara todo ese código que se metió, que cuando se movieran esas restricciones estuvieran funcionando. Y ya empezando desde aquí, empezamos a meter restricciones, si se fijan. Todavía no es el esquema del diseño generativo, pero ya empezamos a meter restricciones, justamente para que este diseño paramétrico no se rompiera y que no creara errores en el diseño generativo. Entonces, este fue el resultado. Y después ya teníamos en este caso, el objeto eh, que buscábamos, que esta parte era optimizar el techo. Y aquí otra vez entramos con el IDFO de la reingeniería de procesos, es decir, ok, tenemos las variables del modelo paramétrico, tenemos el modelo paramétrico como entrada, tenemos las herramientas nuevamente del mentor, del diseño de operador computacional, de la programación visual, tenemos la herramienta aquí que necesitamos de diseño generativo, necesitamos utilizar Machine Learning para hacer agrupación de elementos y necesitamos un software de diseño estructural para revisar que esta información sea correcta, ¿no? Entonces aquí ya se aumentó un poco más la complejidad. Entonces, si se fijan, vamos de lo general a lo particular. Y aquí ya tenemos, en este caso, los mecanismos, tenemos el código estructural, tenemos las cargas para el diseño, tenemos configurado la población que queremos observar, tenemos los parámetros de diseño generativo y tenemos definido cuál va a ser nuestro método de optimización. Y al final, como resultado, vamos a tener un Pareto de Frontier que nos va a decir cuáles son esos óptimos resultados a los cuales podemos tener. Vamos a tener el modelo paramétrico nuevamente porque es algo que va a salir, y tenemos también el diseño algorítmico de forma generativa, y buscamos obviamente la solución óptima y el diseño estructural. Entonces al final tenemos esta gráfica, este flujo de trabajo, y aquí fue utilizado eh, Grasshopper, Caramba, Wallace, y después fue importado a CIA y finalmente a Revit. Pero entonces lo que empezamos fue tener el diseño, el modelado paramétrico, hacer un análisis pseudoestructural para ver que funcionara. Sobre todo es súper importante ver que funcionen las herramientas antes de poder meterlas en un bucle que podría llegar a ser infinito si no están bien configuradas las restricciones, que es justamente el segundo paso, que es configurar las variables y las restricciones, o seleccionar el método de optimización, cuáles son esos objetivos que queremos lograr, configurar el diseño del estudio generativo, correr para ver si no hay errores. Sobre todo este es una primer corrida que se hace muy chica para ver que no hay ningún problema en las configuraciones y que el diseño paramétrico no se rompe con el diseño generativo. Y una vez que se hizo ese pequeño estudio, ahora sí se corre el completo y empezamos a filtrar esas soluciones que llegamos a tener, las agrupamos y buscamos esa solución final hasta cerrar a una. Después lo que se hace es únicamente, aquí como íbamos con pseudoanálisis estructural,
se comprueba dentro del software especializado de análisis estructural, se verifica que estos resultados estén saliendo similar a lo que nos estaba arrojando en el otro software. Al comparar los resultados, si son correctos, significa que encontramos la opción óptima. Porque es súper importante esta parte de no solamente creerle a la computadora, sino verificarla que realmente ese es el resultado óptimo. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo de la configuración que se hizo. Aquí tenemos las variables, tenemos los valores mínimos, los valores máximos, los que se iban a dar. Luego tenemos las restricciones que estábamos poniendo, hasta dónde íbamos a colocar. Estos son elementos ya fijos que estábamos diciendo. Y luego, ¿cuáles eran los objetivos? En este caso era un problema tridimensional. Buscábamos encontrar el desplazamiento máximo, buscamos la masa y buscamos la tensión. Y nuestros objetivos de esos tres era justamente minimizar. Queríamos minimizar el desplazamiento en Z, queríamos que fuera lo más ligero posible y que tuviera las menores tensiones posibles para poder crear el diseño. Entonces, después tenemos la configuración dentro del diseño generativo. Y aquí es donde les digo que está todo este tema de configuración, que es ok. Después de correrlo varias veces, nos dimos cuenta que una población de 150 era lo suficientemente buena para poder hacerlo. Al final, si se fijan, el espacio encontrado a partir de esas variables y de esas configuraciones que nos estamos poniendo es 1 por 5 exponencial 11 veces. Entonces, si se fijan, es muy grande ese espacio de búsqueda. Afortunadamente se hizo bien y se encontró un buen resultado. Entonces, aquí lo que se hizo es que se hizo que se evolucionara 8 veces y al final un tamaño de población de 1200 que iba a ser como lo final que íbamos a tener. Luego tenemos estas variables que justamente eran de las que les hablaba, de cuál es la probabilidad de mutación, cuál es esta probabilidad de que haya eh, elementos que sean muy similares y que se vayan a mutar. Y estos son las variables que van a afectar la configuración fitness de la que estábamos hablando. ¿Cuál es esa semilla de variabilidad para que empiece de una forma diferente a la como la estamos iniciando? Entonces aquí tenemos estos valores. Luego, ¿cuál es el método por el cual queremos optimizar? Justamente el método de optimización fue por el K-means y cuántos clústeres queríamos llegar a tener. Aquí este es el Pareto Frontier, que es justamente ahorita voy a explicar un poco más acerca de este tema. Entonces, al final, dentro del Pareto Frontier, dentro del clúster de este clúster que está aquí, que es justamente el que más cercano se busca a la opción, tenemos 70 soluciones y de esas 70 soluciones se evaluaron 30 soluciones y de esas 30 se filtraron 4 soluciones. A eso me refiero con que ahí el criterio del ingeniero o del diseñador toma bastante relevancia, porque el Pareto Frontier es justamente este tema. Aquí lo vemos y justamente en este problema aplica de esa forma, porque es un problema tridimensional, tenemos 3 dimensiones. Tenemos estrés, tenemos masa y tenemos desplazamiento. Entonces, aquí lo que hace el Pareto de Frontier es buscar justamente estas opciones. ¿Cuáles son las opciones que están en el pico o en la cresta? Y puede haber soluciones locales que sean buenas para un sitio, pero no para el otro. Entonces, aquí lo que tenemos que buscar es ese diseño que represente mejor al compromiso de todas estas métricas, en este caso de los tres elementos, no solamente de uno, porque estamos en este caso buscando 3 objetivos en común. Podemos llegar a tener un objetivo que sería bastante sencillo, con uno podríamos resolverlo porque ahí solamente hay una respuesta o la respuesta es mucho más intuitiva de entender, pero cuando ya metemos más de 2 problemas, perdón, 2 objetivos, ya se empieza a ser más complejo. Entonces aquí tenemos el ejemplo
de cerrar justamente los resultados del Pareto Frontier, lo que estábamos hablando. Entonces aquí tenemos cuáles fueron esos resultados que daban mejores opciones y a partir de ahí se cerró hasta tener esos tres elementos. En este caso había una variabilidad de olas y encontramos justamente que los que nos daban mejores resultados eran con 13, con 15 y con 16. Y al final de esto, basándonos en los resultados locales de tanto las tensiones como los pesos, como el tema de constructibilidad, nos decidimos por revisar y adoptar solamente uno de estos temas. En este caso, ahí que tenemos que es la generación 7, el índice 46, el rank es el 3, si se fijan, no es el rank mayor, no es la evaluación que obtuvo el mayor ranking, pero por temas de constructibilidad, por temas de globalidad, fue el que se escogió. Porque al final lo que teníamos es que había un desplazamiento de 9 centímetros, teníamos una buena masa en toneladas y teníamos tensiones que podrían ser eh, aceptadas sin necesidad de utilizar mucho refuerzo. En este caso estamos hablando de un cascarón de concreto. Entonces, ese solamente fue el tema para resolver el cascarón superior, pero aquí tenemos el ejemplo de cómo se hizo todo el problema de la tesis que hice. Entonces, se fijan, ahí tenemos el diseño paramétrico, en donde después de que ya estaba hecho y que sabíamos que funcionaba, ahora sí, con la configuración de esos parámetros, empezamos a hacer esas corridas. Entonces, al principio lo que se hizo, obviamente, es correr problemas sencillos para ver que el motor estuviera corriendo bien, que tuviéramos resultados coherentes. Se revisaron manualmente una o dos veces para ver que estábamos teniendo las consideraciones correctas antes de volver a correr un análisis que podría tardar más tiempo. En este caso, los análisis ya van a tardar como 5 o 6 horas, si no me equivoco. Entonces, imagínense perder 5 o 6 horas de análisis porque no se tomó en consideración la configuración correcta. Entonces, ahí tenemos la revisión dentro de el software de análisis estructural específico y tenemos el pseudoanálisis del otro. Entonces, si se fijan, los resultados son bastante similares. Entonces, a partir de ahí se resolvió el problema, pero aquí el problema todavía era más complejo porque a partir de eso también teníamos que eh, resolver el grid estructural de ese cascarón. Y aquí otra vez era volver a empezar de cero. En este caso, obviamente ya teníamos la forma resuelta, era una restricción menos que se tenía. Después teníamos, en este caso, que buscar los perfiles, cuáles eran esos perfiles más adecuados y volver a hacer esa revisión, sobre todo que tuviera esa factibilidad de construcción y hacer lo mismo. En este caso, ver cuáles eran los perfiles que nos servían más y cuál era el grid interno que nos iba a permitir poder resolver nuestro problema. Entonces aquí se hizo lo mismo, se obtienen resultados, se colocan cuáles son esas mejores opciones, se hace justamente un entendimiento de cómo todas esas variables afectan el comportamiento estructural. Y aquí la verdad aprendí bastante porque me empezó a dar criterios de diseño, de tanto correr estudios y de entender cómo se comportaban a partir de ciertas configuraciones. Luego aquí ya es un tema de mallado, sobre todo por el tema de los mosaicos que tenía. Aquí lo que se buscaba era optimizar el tema de cuántos elementos iban a colocarse dentro de este sitio, cuántos grupos diferentes íbamos a tener, cuánta variabilidad. Mientras mayor variabilidad habría ah, de titles, de mosaicos, más costoso iba a ser. Entonces aquí lo que estábamos haciendo era justamente otro problema de optimización que era eh, simplificar la tipología de los elementos y encontrar aquellas caras que nos pudieran
resultar más útiles. Entonces aquí, a partir de los colores, lo que identificamos es que, ok, tenemos diferentes grupos y esos grupos al final están agrupados y esos son los titles que vamos a necesitar para hacer la colocación dentro del elemento, dentro del edificio. Entonces aquí ya tenemos lo que les estaba mostrando. Es el problema en este caso del cascarón, de los titles. Ahí fueron dos optimizaciones. ¿Cuáles fueron los resultados que se tenían? ¿Cómo se llegó a ese resultado? Y cómo se agrupó esos elementos. Ahora ahí ya tenemos un poco más de tema de BIM, de cuáles son los diferentes paneles que se necesitan, las cantidades, los pesos de los perfiles, dónde están ubicados los perfiles, entre otras cosas más. Entonces, al final es importante que tengamos objetivos claros y que definamos muy bien cuáles van a ser esas restricciones y parámetros para poder crear este estudio de diseño paramétrico, perdón, de diseño generativo. Que tengamos datos de entrada con buena calidad y que tengamos ese estudio y esa retroalimentación, que lo hagamos de forma continua hasta entender que el problema ha sido resuelto y que estamos satisfechos con el resultado. Y obviamente es una integración multidisciplinaria, porque como lo vieron ahí, vamos a depender de diferentes tipos de conocimientos, conocimientos técnicos que ustedes pueden llegar a tener como diseñadores ya por tanto tiempo de experiencia, a conocimientos ya más específicos dedicados al diseño computacional y al diseño generativo, que pueden ser dados por un especialista que ustedes creen en su empresa o que contraten en este caso como consultor. Y aparte que tengamos esa tecnología adecuada. Aquí se utilizó Grasshopper por la tecnología que tenía en el pseudoanálisis estructural. Hay otros elementos para optimizar que son mejor en Dynamo. Entonces, ahí va a depender justamente de cuál tecnología nos va a ayudar a obtener un mejor resultado. Entonces, si te quisieras quedar con algo, y esto es justamente una forma con la que finalizamos este ciclo de diseño generativo, es que radica en la exploración de la inteligencia artificial como la innovación dentro de nuestro sector, que la forma en cómo nosotros cerramos el problema nos permite que también hagamos algo más flexible, que vaya más allá de la tradición, porque ya no estamos pensando de forma estética o sobre un sesgo que hacia dónde queremos llegar, sino estamos viendo el problema desde su tipología. Entonces, para esto existe una planeación crítica. Si se fijan, cada uno de estos pasos hubo que identificar cuáles eran esos ingredientes que necesitaban, ya sea por el IDFO, por el flujo por el flowchart o en este caso, por el esquema paramétrico y por el esquema de diseño generativo. Y cuando teníamos los resultados, no es ok, tenemos los resultados. Es ahora, a partir de esos resultados, ¿cómo interpreto que esta solución es la que realmente me sirve? Y sobre todo la compruebo que me sirve en un software especializado con una revisión de criterio específico. Y al finalizar, esto nos va a ayudar a poder maximizar nuestra efectividad. Entonces, ahora, ¿qué te recomendaría? Que experimentaras con herramientas de diseño generativo en tus próximos proyectos. Dentro de nuestro canal de Getcom existen videos justamente en donde explica un poco más el tema de diseño generativo. Los otros webinars fueron dedicados justamente para entender un poco más el diseño generativo como para principiantes en cuanto a las necesidades. Tenemos generativedesign.org de Autodesk, que viene con ejemplos. Dentro de Revit hay ejemplos ya creados. Ya aquí les di la teoría que realmente me tomó meses entender de una forma un poco más explicada y sobre todo práctica para que entendieran cuáles son esas configuraciones que se tienen que hacer. Y busca pequeños ejemplos, pequeños proyectos que quiero optimizar a lo mejor la iluminación de un sitio. Y de hecho, ese estudio lo tiene Autodesk libre. Entonces, ok, utilizo el estudio que tiene Autodesk para hacerlo. Y si no tienes a esa persona que
pueda ayudarte con el diseño generativo, nosotros como consultoría te podemos apoyar. Al final es transmitir tu conocimiento, tu experiencia y utilizar las herramientas con nuestro conocimiento para poder potenciar algo más. Y es tu turno para ser parte de la evolución. Ahora te toca a ti en llegar a crear proyectos funcionalmente superiores y eficientes. Ahora, para cerrar el año, ya nada más tenemos una sesión en la cual vamos a estar hablando del CD, del entorno común de datos y cómo Autodesk Construction Cloud nos va a ayudar a poder mejorar nuestra gestión documental y colaboración en la nube. Muchas gracias por seguirnos. Esas son nuestras redes sociales. Si tienes alguna duda, algún comentario, puedes escribirnos. Directamente ahí tienes mi LinkedIn y aparte nuestras redes sociales que estamos activos. Perfecto, Luis, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Veo que tenemos un par de preguntas que las podemos contestar antes de acabar. Si no nos da tiempo, las pasaremos al foro como hacemos siempre. Nos preguntan si cómo se puede aplicar el diseño generativo a la ingeniería estructural, pero aplicando softwares como SAP 2000, ETABS o ZipeCAD. Vale. Sí, yo creo que primero respondo la otra y después esta, que la primera es, ok, ¿cómo ingreso al mundo Perfecto. del diseño generativo y qué es lo primero que debo de aprender? Entonces, lo primero que debes de aprender, como hay diferentes escaleras, entonces, peldaños en la escalera, entonces es el diseño paramétrico, justamente es la parte de inicio. Tienes que empezar a utilizar herramientas de diseño paramétrico y entender cómo cambiar esos parámetros, cómo afectan esos parámetros. Después de ahí tenemos el diseño computacional, que es basado en Dynamo, en Grasshopper o en cualquier herramienta de eh, programación. Y después ya tenemos, ok, ¿cómo vamos a obtener el diseño generativo? Pues va a ser a partir de motores especializados que están dentro de esas mismas herramientas y a partir de entender el problema desde, perdón, de buscar, encontrar el problema a partir de identificar qué es lo que nos conviene más. Esa es la forma en la que podríamos hacer. Entonces, para Dynamo, dentro de mi canal y dentro de Autodesk tenemos bastantes recursos dedicados a aprender cómo utilizar Dynamo para hacer diseño paramétrico, para hacer diseño algorítmico. Lo primero que tendrías que aprender, si sobre todo si quieres tú ser el usuario, sería eso. Si no quieres ser el usuario, únicamente debes de estar a la mano del consultor, el consultor te va a guiar, pero ustedes van a decir cuáles son esos parámetros que se van a atender, porque al final ustedes son los que conocen más del problema. Ahora, con respecto a la siguiente pregunta es, en este caso, queríamos probar la herramienta de CIA, CIA Engineer, pero de hecho en Dynamo y también en Grasshopper existe la opción para hacer lo mismo con SAP y con ETAPS. De hecho, eso está más sencillo. Está más sencillo porque la interoperabilidad está dada. Entonces, ahí lo que se hace o lo que se utiliza, por ejemplo, al ser un software de cálculo más específico, lo que hacemos es eh, comprobar los problemas, porque estos software están diseñados para resolver los problemas más a detalle. Y dentro del algoritmo, nosotros lo que hacemos es pseudoanálisis estructural que se puede resolver más rápido. Se puede utilizar, y de hecho hay un artículo de cómo utilizar Robot Structural, que también puede ser con tecla, digo, con SAP o con ETAPS, pero tardaría bastante o tendrías que tener un motor de computación bastante grande para poder correrlo. Perfecto. Podemos añadir que si tenéis alguna duda más o queréis contactar con el experto, sabéis que podéis ir al link del foro que tenéis en el chat, tanto en el Zoom como en LinkedIn. Así que ya nada más. Muchísimas gracias a todos por venir a la sesión de hoy. Gracias, Luis, por ofrecernos una sesión tan interesante como como las que has ido ofreciendo en estas últimas sesiones y la de hoy. Y nos vemos en diciembre. Vale, pues nada, muchas gracias Joaquín y muchas gracias a todos por seguirnos. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.